Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. A ver, todos los niños levanten sus manos y saluden aquí. Hola niños. Muy bien. Vamos a saludar a todos los niños que nos están viendo por Facebook, por el medio de Zoom. Pero, ay, no, ustedes vieron, amaneció, está lloviendo, está haciendo mucho frío, ¿verdad? Ya, pero para esto nos vamos a empezar a calentar, ¿sí, niños? Todos pónganse de pie, niños, pónganse de pie, vamos a calentarnos el día de hoy, porque les tengo muchas sorpresas para poder comenzar este curso. Pónganse de pie, nos vamos a calentar. Y también todos los niños que están ingresando por Zoom puedan activar sus cámaras para que yo les pueda ver, ¿sí? Ya, muy bien. Primero nos vamos a estirar hacia arriba, estírense hacia arriba, estírense. Eso, muy bien. Ahora hacia los costados, estírense hacia los costados. Hacia los costados. Y ahí vamos a girar nuestros hombros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora una mano. 1, 2, 3. Ahora la otra mano. 1, 2, 3. Y ahora la cabeza. Vamos a girar la cabeza. 5 veces, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, muy bien. Ahora vamos a jalar un poco este lado. Dale, muy bien. Ahora al otro lado. Ya, muy bien. Ahora las muñecas. Vamos a girar las muñecas. Con sus manos, giren sus muñecas. Muy bien. Vamos a girar. Giren, giren. Ya, ahora sí. Creo que ya estamos calientes. ¿Están calientitos? Yo me calenté. Ya, muy bien. Ahora sacúdense todo. Sacuden todo su cuerpo. Ya, muy bien. El día de hoy nosotros tenemos muchas sorpresas porque los maestros preparamos un programa muy especial para ustedes. ¿Y saben por qué es especial, niños? Porque hoy es el culto donde nosotros podemos hacer la mímica, podemos escuchar la palabra, que también aprendemos origami, después aprendemos danza, hacemos muchas cosas, aprendemos el día de hoy muchas cosas y más que todo aprendemos el corazón de Dios. Por eso este día es muy importante y es muy especial para todos ustedes. Pero primero vamos a empezar con la maestra Noemí. Ella les tiene una sorpresa. ¿Saben por qué? Porque ella nos va a enseñar el día de hoy un origami muy bonito, es muy dinámico. Así que todos ustedes puedan alistar todos sus materiales, alisten todas las cosas que vamos a usar para hacer el origami, ¿sí? Vamos a invitar a la maestra Noemí para que nos enseñe la parte de origami. Adelante, por favor. Hola niños, bienvenidos al sector de origami. Este día muy especial les he traído a una invitada. Ella se llama Rebeca Rocío Álvarez Sánchez. ¿Han escuchado bien, no niños? Sí, se llama Rebeca. ¿Recuerdan niños? ¿Y te recuerdas, Rebeca, que la anterior semana hicimos pescaditos?
Sí, me recuerda. Sí, era muy sencillo, ¿no, niños? Ahora nosotros vamos a hacer 2 origamis muy sencillos. ¿Tú sabes quién es él, Rebeca? Un perrito. Un perrito y un... Gatito. Vamos a hacer 2 cabecitas de perrito y gatito. Para eso necesitamos que ustedes preparen su material. Necesitan una hoja que tenga la forma cuadrada, sí. No importa el tamaño o el color, pero tiene que ser cuadrado. También necesitamos... ¿Qué necesitamos, Rebeca? Un lápiz. Un lápiz y un... Un marcador negro. de color negro. Entonces, con estos 3 materiales, todos los niños nos vamos a poner manos a la obra. Como ven, niños, tenemos aquí nuestro papel. Lo que vamos a hacer es girar y vamos a llevar esta punta hacia abajo. Cuando nosotros doblamos el papel, tenemos que hacerlo de la forma más precisa que se pueda para que nuestra figura que queramos sacar nos salga perfecto. Entonces, con la ayuda de nuestra uña vamos a marcar mejor la forma del papel. Ahora, hemos formado un triángulo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es llevar esta esquina hasta esta otra esquina. Así que, igual, vamos a doblar con mucha precisión. ¿Está bien? Y seguimos manteniendo la forma del triángulo, ¿no es cierto? Muy bien, niños. Eso. Ahora abrimos y lo que vamos a hacer es llevar esta punta, vamos a doblar, que salga una forma de orejita. Noten aquí, va a ser la orejita de nuestro perrito. También es otro triángulo que hemos formado. ¿Qué les parece, niños? Este origami. Muy sencillo, ¿no? Ahora, para hacer igualar la misma forma de doblado y el tamaño, damos la vuelta y giramos a este lado, al lado contrario. Entonces nos guiamos de donde hemos doblado la otra orejita, doblamos al mismo lugar. Exacto. ¿Ven, niños? Así nuestras puntas de orejitas están igualitas. Eso, muy bien. Ahora desdoblamos, abrimos, ¿sí? Abrimos. Aquí están. Todos han llegado a esta forma. Tenemos 2 orejitas, 1 y 2. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a hacer es doblar esta punta hacia la altura de las orejas. Entonces vamos a doblar así ambos papeles. ¿Está bien? Eso, muy bien. Al medio, que les quede centreadito. Muy bien, niños. Lo hicieron muy bien. Hasta ahí ya tenemos la cabeza de nuestro perrito. Lo que vamos a hacer ahora, con la ayuda de nuestro marcador, vamos a hacerle su naricita, ¿sí? Entonces le damos una forma como una tajada de sandía. ¿Está bien? Muy bien, niños. ¿Y cómo les fue durante la semana? ¿Pasaron un buen tiempo? Sí. El día miércoles por la tarde en la iglesia se realizó por medio de la alcaldía del centro de la ciudad de La Paz y también por la Fundación Internacional de Jóvenes un concierto de villancicos. ¿Ustedes pudieron participar? Yo sé que sí. Ahora ven, ¿verdad, niños? Ya le hicimos la nariz. Ahora vamos a hacerle los ojos. Traten de hacerlo lo más bonito posible. Ahí están sus ojitos. Muy bien, niños. Ustedes sí que sacaron a la perfección también su perrito. Este es nuestro perrito. Ahora, con la misma técnica y con el otro papel cuadrado, nosotros vamos a hacer un gatito, ¿ya?
Hasta mientras pueden estar cortando un papel cuadrado. No importa el color, les dije, ¿no? Un papel cuadrado también vamos a necesitar. Yo tengo aquí ya un papel cuadrado. Ahí ven ustedes, niños. Sí. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ¿cuál va a ser? Giramos la hoja y llevamos la punta que está arriba. Hacemos juntar con la otra punta que está abajo. Entonces, igual, de la misma forma, se ayudan con su uñita, sí. Excelente. Tienen que delinear muy bien la línea que están doblando. Ahora, vamos a llevar esta esquina a esta otra esquina. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el perrito. Una punta con la otra punta. Igual vamos a tener un triángulo. Exacto, niños. Muy bien. Ahora abrimos. En este caso, esta punta vamos a doblar hasta la línea que ustedes ven aquí, ¿verdad? Hasta esa línea vamos a doblar. Pero no la vamos a doblar recta, sino un poco inclinada para que le salgan unas puntas aquí. ¿Está bien? Aquí arriba. Aquí abajo, perdón. Y entonces marcamos con la uña. Muy bien. El otro extremo vamos a hacer de la misma forma. Así. Excelente, niña. Ahí. Muy bien. Esta punta que ustedes ven acá abajo, ya no la van a... ya no la vamos a doblar para que sea la cara, sino ahora estamos haciendo la parte de atrás de la cabeza del gatito. Por eso esta punta ustedes la van a doblar hasta donde se pueda, porque aquí choca, miren, aquí con esta orejita choca, entonces hasta ahí se puede doblar. Igual, rectito, muy bien, niños, y vamos a pasar con nuestra uñita para que el doblado esté muy apretadito. Eso. Ahora vamos a agarrar y damos la vuelta. Oh, ahí ya tenemos, pueden observar, niños, las orejitas y la cabeza del gatito. Con la ayuda de nuestro lápiz para no equivocarnos, y si nos equivocamos en dibujar los ojitos, entonces nosotros vamos a tener la opción de borrar. Entonces vamos a hacer dos ojitos muy redonditos, lo más redondito que ustedes puedan hacer. Eso, niños. También le vamos a hacer una naricita. Y uy, ahí ya me equivoqué un poquito, ¿ve? Pero vamos a corregir con el marcador. Luego le hacemos su boquita. Y le vamos a hacer también 3 bigotitos a cada lado. 1, 2, 3. Al otro lado también. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora con la ayuda de nuestro marcador negro, nosotros vamos a repasar. Eso es así. Muy bien. Y si es que se han equivocado un poquitito, con el marcador negro lo pueden cubrir. Ahí está. ¿Qué les parece? Ahora vamos a pintar su naricita. Su naricita negrito, negrito. Muy bien. También su boquita. Y sus 3 bigotes. A un lado. Y al otro lado. Y listo, niños. Hemos terminado nuestras 2 cabecitas. Ahí está. Con la misma técnica hemos hecho 2 cabecitas. Un gato y un perrito. Niños, espero que les haya gustado las manualidades de hoy. ¿Te gustó, Rebeca? Sí. Hicimos un gatito y un perrito. A la siguiente semana los esperamos con más origami. Nos vemos, niños. Chao, Rebeca. Chao. ¿Les gustó el origami, niños? Yo intenté, pero me salió medio... Miren mi gatito. Ya. Creo que haciendo origami se calientan nuestras manos, ¿verdad? Ahora que ya calentamos nuestras manos, ahora falta calentar todo nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora viene
el tiempo de la mímica. Esta parte me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque nos podemos mover y aprendemos muchas cosas sobre Dios, ¿sí? El día de hoy vamos a invitar a la maestra Jessica, que nos va a enseñar la mímica Soy Infante, ¿sí? Vamos a invitar a la maestra Jessica para que nos enseñe la mímica. Adelante, por favor. Hola niños, ¿cómo están? Me siento muy feliz de verlos y bienvenidos a este tiempo de la mímica. Hoy vamos a hacer una mímica que espero que les guste. Se llama No soy infante de marcha y espero que también lo hagan junto conmigo. Todos vamos a aprender, ¿sí? Por eso quisiera que todos los niños, aquí yo veo muchos niños, que puedan encender sus cámaras, los que están por Zoom y por Facebook también puedan hacer junto conmigo, ¿sí? Gracias. Y empezando, vamos a primero, antes de aprender los pasos, vamos a escuchar la canción. Tal vez ustedes recuerden esta mímica, así que y los que no, pues vamos a aprender juntos, ¿sí? Así que vamos a escuchar primero la canción. Y para esto vamos a poner nuestras manos en posición para hacer aplausos y cantar junto con la música, ¿sí? Entonces, a ver, niños, todos manos en posición. Ya, estén atentos, ¿sí? No soy infante de marcha, ni de caballería, ni de artillería, ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. Soy soldado del Señor. Soy soldado del Señor. Soy soldado del Señor. No soy infante de marcha. 1, 2, 3, 4. Ni de caballería, taca, 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 taca. Ni de artillería, pam, 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 pam. Ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. Soy soldado del Señor. ¡El Evangelio! Muy bien, niños, espero que les haya gustado la letra. Y ahora que ya sabemos esta letra, ahora vamos a aprender los pasos. Para esto, por favor, todos los niños quiero que se pongan de pie y vamos a empezar a hacer la mímica. Todos pónganse de pie, niños. Ahí están Luz, también veo a Nicolás, Matías también. Entonces, todos pónganse de pie, niños. Muy bien, yo veo que ya se están poniendo de pie, ya solo faltan pocos niños. Sí, gracias. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer una vez con toda la música, ¿sí? Y luego vamos a aprender paso por paso. Entonces, niños, a ver, todos firmes. Muy bien. Y manos a la cintura. Ya. Música, por favor. No soy infante de marcha, ni de caballería, ni de artillería, ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. Soy soldado del Señor. Soy soldado del Señor.
Evangelio. Muy bien, niños, lo han hecho muy bien. Y no se sienten aún, Vamos a hacer ahora los pasos. Entonces, esta mímica se divide en dos partes y es muy fácil, pero tiene un gran mensaje que vamos a ver cuál es. Entonces, primero empezamos. Dice, no soy infante de marcha. Entonces hacemos como si nuestra mano fuera no, ¿verdad? No, no soy, y a nosotros mismos. No soy infante de marcha. Entonces marchamos, como si estuviéramos marchando. Marchamos. No soy infante de marcha, ni de caballería. Entonces la caballería es los soldados que montan los caballos. Entonces, ¿cómo hacemos? Como caballos. Así, 1 y 2. Muy bien. También dice ni de artillería. Entonces, apuntamos como una pistola, porque son los soldados que manejan la pistola. Entonces, ni de artillería, así. Muy bien. Otra vez, a ver, desde ahí, hasta ahí. No soy infante de marcha. Marchamos. Ni de caballería, como caballos. Ni de artillería, con pistolas. También otra vez, no, ni, así, ni de fuerza aérea. De la fuerza aérea son los soldados que están en el aire. Entonces hacemos como si volamos. Ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. Entonces señalamos a un lugar como si fuera un enemigo. Y hasta ahí es la primera parte. A ver, vamos a hacerlo todos juntos, cantando, ¿sí? Cantando. A ver, nos ponemos firmes y empezamos. No soy infante de marcha, ni de caballería, ni de artillería, ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. ¿Y qué somos? Nos señalamos a nosotros. Soy soldado del Señor, como un saludo militar. Así. Soy soldado del Señor. Eso hacemos 3 veces. Y la segunda parte es casi parecida. Entonces, empezamos nuevamente. No soy infante de marcha. Y marchamos por más tiempo, contando. 1, 2, 3, 4. Y ni de caballería. Ni de caballería. Y como si estuviéramos montando. Taradac, taradac, taradac. Damos una vuelta. Muy bien, niños, lo hacen muy bien. Luego, ¿qué seguía? Ni de artillería. Ni de artillería. Apuntamos. Y como si disparáramos. Bang, bang, bang. Muy bien. Y por último, ni de fuerza aérea, volando sobre el enemigo y como si estuviera cayendo algo. ¡Pum! Así nuestras manos. Muy bien. Entonces, ¿qué somos? Soy soldado del Señor. Muy bien. Y al último, el Evangelio. Así grita. Entonces, esta mímica nos habla de que dice, no soy infante de marcha, ¿verdad? No somos infantes de marcha, tampoco de caballería, ni de artillería. ¿Qué somos? Somos soldados del Señor. ¿Lo ven? Muy bien, niños. Ustedes aprenden muy rápido, así que vamos a hacer una vez con música y luego vamos a invitar a los niños que ahora estoy viendo que todos lo hacen muy bien, pero hoy vamos a invitar a 2 niños, ¿sí? Ya, entonces todos juntos hagamos la mímica. Todos firmes. Muy bien. Manos a la cintura. Ya. No soy infante de marcha, ni de caballería, ni de artillería, ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo.
Muy bien, niños, muy bien. Lo han aprendido muy rápido. Así que hoy quiero invitar primero a un niño. Todos lo hicieron muy bien, pero vamos a invitar esta vez a Matías. Matías Villegas. Él va a hacer la mímica, entonces muy bien. ¿Estás listo, Matías? Muy bien. Ya, entonces, firmes. Manos a la cintura. Muy bien. Manos a la cintura. Ya. No soy infante de marcha, ni de caballería, ni de artillería, ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. Soy soldado del Señor. Soy soldado del Señor. Soy soldado del Señor. No soy infante de marcha. 1, 2, 3, 4. Ni de caballería, tac, 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 tac. Ni de artillería, pam, 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 pam. Ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. Soy soldado del Señor. ¡El Evangelio! Ahora vamos a ver a las niñas, que yo veo ahí muchas niñas. Hoy vamos a invitar a Luz y a Une, ¿sí? Entonces, pónganse de pie y con fuertes aplausos vamos a hacerlo. Entonces, Luz y Une, firmes. Muy bien, firmes. Y manos a la cintura. Ya. No soy infante de marcha, ni de caballería, ni de artillería, ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. Soy soldado del Señor. Soy soldado del Señor. Soy soldado del Señor. No soy infante de marcha. 1, 2, 3, 4. Ni de caballería, tac, 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 tac. Ni de artillería, pam, 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 pam. Ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. Soy soldado del Señor. ¡El Evangelio! Y ahora todos juntos, por último, vamos a hacer una vez más, ¿sí? Entonces todos pónganse de pie, todos los niños que están ahí por Zoom, también por Facebook. Entonces pónganse de pie y todos juntos lo vamos a hacer. Todos firmes, manos a la cintura. ¡Ya! No soy infante de marcha, ni de caballería, ni de artillería, ni de fuerza aérea volando sobre el enemigo. Soy soldado del Señor. Soy soldado
aplauso para ustedes. Gracias por hacer la mímica junto conmigo y aprender conmigo. Espero que les haya gustado esta mímica. Y como les decía, es cortita, pero tiene un gran significado. Porque nos habla de que nosotros no somos soldados del ejército, ¿verdad? Pero somos soldados del Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Anunciar el Evangelio. Por eso, niños, no olviden eso y estén siempre felices anunciando el Evangelio. ¿Está bien? Sí, muy bien, niños. Bueno, hasta aquí conmigo hemos hecho la mímica, pero en una próxima haremos otra mímica, al otro sábado. Así que sigan con el programa, felices, contentos, con mucha alegría y volvemos contigo, maestra María. Chao, niños. Muchas gracias a la maestra Jessica. Nos enseñó una bonita mímica, ¿verdad, niños? ¿Ustedes aprendieron? Yo me sentía como soldadita ahí. Era muy bonito, de verdad. Pero ahora yo les tengo otro programa especial. Sí, ustedes tienen que estar muy atentos porque ahora vamos a invitar a la maestra Noemí Pilco, ¿sí? Ella nos va a contar una historia también muy bonita y ahora vamos a entrar al tiempo de la prédica, ¿sí? Todos ustedes alisten su Biblia y también enciendan sus cámaras, ¿sí? Para que nosotros podamos verlos, para que también podamos ver quiénes están atentos, quiénes están escuchando la palabra. Entonces, todos alisten sus Biblias. Vamos a invitar a la maestra Noemí Pilco. Adelante, por favor. Hola niños, ¿cómo están? Buen día. A ver, niños, ¿pueden encender sus cámaras todos, por favor? A ver, Matías, ¿puedes encender tu cámara? Ah, ya está encendido. Después, Nicolás también puede encender su cámara. Después también... Ya. Niños, vamos a... Todos niños tienen que traer sus Biblias, ¿sí? Yo ya tengo mi Biblia aquí, entonces todos los demás tienen que traer también su Biblia, ¿sí? A ver, quiero ver sus Biblias. A ver. Ya. Miren, yo ya tengo mi Biblia aquí, ¿ven? Ahí está mi Biblia. A ver, ¿dónde está? Maestra María, ¿dónde está su Biblia? Maestra María. Ah, ya vi sus Biblias, a los niños con sus Biblias, ¿sí? Ahora, niños, vamos a compartir, ¿sí? Este tiempo es muy especial. Por eso ustedes tienen que estar en silencio, ¿sí? También escuchar atentamente, ¿sí? Voy a preguntar al final, ¿sí? ¿De qué hablé? ¿Sí está bien, niños? Ya. Ahora vamos a leer la Biblia. Busquen en sus Biblias Primera de Samuel, capítulo 13, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 12, ¿sí? Ahí también nos aparece en la pantalla, ¿pueden ver? Sí. ¿Ya encontraron? Sí, ¿verdad? Ya. Ahora voy a invitar a un niño a ver para que me pueda leer, ¿sí? Estos versículos. Vamos a invitar a 3 niños, ¿sí? Porque son 3 versículos. Ya. A ver, vamos a invitar primeramente a Ian. Él va a leer el versículo 12. Después vamos a invitar a Matías, el versículo 13. Después a Josías, ¿sí? El versículo 14, ¿sí? Ya. Ian, ¿puedes leer el versículo 13, por favor? Hola. Ian, ¿puedes leer el versículo 13, por favor? Ok. Ya.
Me dije ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues y ofrecí holocausto. Ya, muchas gracias, Ian. Ya. Ahora sí, Matías, ¿puedes leer el siguiente versículo? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ya, muchas gracias, Matías. Yo voy a leer el último versículo. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Niños, hoy día vamos a hablar acerca de David y Goliat, ¿sí? Vamos a ver una imagen, ¿sí? De un rey. Yo les voy a mostrar de un rey, ¿sí? Una imagen. Ustedes pueden ver ahí a un rey. ¿Saben quién es? Ya yo les voy a decir que él se llama Saúl, ¿sí? Él es el rey Saúl. Antes él gobernaba así la tierra. Entonces, leímos en el versículo 13, perdón, 12, 13 y 14. Dice, ¿no? Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor a Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ahí dice que Saúl se había esforzado por sí mismo y había ofrecido un holocausto, no había buscado a Dios. Entonces más abajo dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea un príncipe sobre su sí. Había una guerra así en Israel, entonces él solo se había esforzado, como leíamos, decía que él había ofrecido holocaustos así, pero no había creído en Dios. Entonces el profeta Samuel le dijo, ¿no? Has hecho locamente tú solito así. Entonces le decía, Dios ha buscado a un varón para que reine así sobre el pueblo y él ya no iba a reinar. Entonces, vamos, ahora sí les voy a contar, ¿sí? La historia de David y Goliat, ¿sí? Ahí está, vamos a hablar sobre David y Goliat. Aquí pueden ver las imágenes, niños. En la primera imagen que está agarrando una lanza y una protección, ¿no? Que él es Goliat. Y al otro lado, como pueden ver a un niño con su onda, ¿no? Él es David. Ustedes saben cómo era un jovencito, era muy chiquitito, como pueden ver en la imagen, era pequeñito. Y él pasteaba sus ovejas y también tocaba la arpa. Y Goliat era muy alto. Ahí en la imagen se ve un poco chiquitito, pero él súper, súper alto, ¿sí? Y también ahí a su lado muestra su vestimenta, todo, con todo lo que se armaba en Goliat. Ahí está su casco, su escudo, su espada, sus botas, todo está ahí, niños, ¿sí? Él se armaba de esto. Y entonces, como Saúl no sabía quién iba a pelear con los filisteos, entonces David escuchó y dijo, yo voy a pelear con él. Todos le tenían miedo a Goliat, entonces decía, yo voy a pelear así. Entonces, David fue ante el rey Saúl para decirle que él iba a pelear así. Pero Saúl
le veía, él es muy pequeño así, mejor le dio un armamento, igual de la ropa de Goliat le dio. Entonces, él dijo, no, esto no me protege de nada, mejor llevaré mi armamento así. Y por eso llevó su onda más sus piedras. Él llevó eso porque dijo, Dios me va a salvar así, Dios me va a ayudar a mí. Y ahí dice, mira, como pueden ver, ahí Goliat dice, yo soy más fuerte. Y al otro lado, David dice, más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Ustedes saben quién estaba en David? En David estaba Dios, y por eso él dice esta palabra, ¿no? Dice, más fuerte está el que está en mí el, que el que está en el mundo, dice. Entonces, Goliat, aunque era fuerte de apariencia, cuando tú le veías, sí se veía alto, fuerte, poderoso, musculoso, así. Pero David era un pequeñito, así. Entonces, fácilmente todos iban a pensar, no, David no va a ganar así, porque él es chiquitito, no tiene armamento, y Goliat es alto, entonces él va a vencer así. Pero, pero David no pensaba eso, ¿no? Vamos a ver otra imagen también. Aquí nos muestra, ¿no? Aquí es un hombre fuerte y aquí más un hombre, una persona inteligente, ¿sí? Aquí es una persona inteligente que estudia mucho, entonces aquí es una persona fuerte. Vamos a ver también la siguiente imagen, sí, les voy a mostrar otro dibujo, ¿sí? Aquí pueden ver, niños. Aquí está David, ¿sí? David con su onda y ahí hay un igual. Entonces, cuando David peleó contra Goliat, él lo derrotó. ¿Ustedes sabían que, que David derrotó a Goliat, a un ser? ¿Pueden ver en la imagen ahí? Dios está sosteniendo, Dios está cubriendo a David. Y Goliat, miren, es muy alto y David es un chiquitito así. Pero David ganó la pelea, ¿sí? Entonces, niños, como pueden ver ahí, ¿no, niños? No importa, ¿sí? Solo Dios tiene un propósito para todos nosotros, ¿sí? Solo quiere que creemos en su palabra, ¿sí? Antiguamente, el rey David, perdón, el rey Saúl, él creía en Dios. Por eso Dios le levantó como rey del pueblo de Israel. Por eso, niños, ustedes tienen que creer, al igual que de igual manera creyó David, ¿sí? De la misma forma, entonces, al principio, Saúl creía mucho en Dios así, pero luego él decía, mucho se preocupaba en sí mismo, ¿sí? Ay, ¿cómo vamos a ganar la pelea? Así, porque en una batalla que vino, había muchas personas, entonces Saúl se preocupó mucho, ¿cómo voy a ganar la pelea? Así, por eso él ofrecía holocausto, ofrendas así. Pero al final él se dio cuenta, ¿no? Yo me esforcé por mí mismo así. Y se había dado cuenta, ¿no? ¿Y qué le decía el profeta Samuel? Le decía que tú has hecho solo por ti las cosas mismas. Ahora Dios te desechó así. Entonces Dios, como Saúl ya no creía en Dios, entonces por eso Dios dijo, escogió a otra persona para que sirva así, sirva con su corazón al pueblo de Israel. Entonces, por eso, como ya no sabía quién iba a pelear contra ese filisteo, entonces por eso buscó a una persona y justamente David había escuchado y entonces dijo, yo voy a ir a pelear así, porque David siempre había creído, ¿sí? Él le decía que su papá antiguamente trabajaba con él y mataba a los leones, a los osos, así. Y porque David tenía mucha fe en su corazón, creía 100% en la palabra de Dios, por eso siempre Dios le ayudaba. Él, en otro libro está escrito, ¿no? Él explica sobre que él había matado a osos, a leones, había peleado con varios, así. Pero viéndole, David es muy chiquitito y es flaquito y Goliat es súper alto, ¿verdad? Ustedes vieron en la imagen, ¿no? Es súper alto y David es súper chiquitito. Entonces yo puedo pensar, no, Goliat va a ganar así porque él es más fuerte así. Pero David no tenía ese pensamiento así.
Dios me va a ayudar así, yo voy a ganar así, yo voy a ganar porque Dios me va a ayudar así. Entonces Dios veía el corazón de David, cómo él creía en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Al final, Dios le ayudó y David pudo ganar la pelea, ¿no? La batalla con el filisteo altote, ¿verdad? Entonces, nosotros niños, también de la igual forma, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios y fácilmente Dios nos va a ayudar, ¿sí? Dios va a cumplir su propósito. Si nosotros creemos en Dios, entonces Dios rápidamente va va a poner como a David, ¿sí? A David y le hizo ganar la pelea. Entonces, si nosotros creemos en Dios, también Dios nos va a hacer ganar la pelea, ¿verdad? La batalla, ¿sí? Ustedes, niños, ¿en quién tienen que creer desde ahora? A ver, Ian, en Dios, Matías, en Dios, ¿verdad? Sí, en Dios, al igual como creyó David. Y al final, ¿qué pasó, niños? ¿Ustedes saben cómo terminó? Después que David ganó la pelea contra Goliat, todos le admiraban así. Ay, él por ser tan chiquitito ganó la pelea, así, porque él creía en Dios. Entonces, ¿qué pasó? Al final, Saúl fue desechado del reinado de Israel y al final David reinó. Él fue levantado como rey, ¿sí? Entonces, el corazón de Dios para nosotros es que nosotros creamos en su palabra y para que Él pueda trabajar, ¿sí? De igual forma como David, ¿sí? Entonces, ustedes niños tienen que creer desde ahora adelante en la palabra de Dios y Dios va a trabajar igual que David en nosotros, ¿sí? Aunque nosotros somos muy chiquititos, ¿verdad? Somos chiquititos, entonces fácilmente alguna persona nos puede hacer daño, pero si nosotros creemos en la palabra de Dios, entonces Dios va a trabajar en nosotros, ¿sí, niños? Por eso ahora ustedes puedan recordar esa palabra durante toda la semana, ¿sí? Y niños, hasta aquí nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Pero antes de terminar, vamos ahora, ¿sí? Vamos a hacer primero, Sube la estrella de Jesús, vamos a cantar esa canción, ¿sí? Vamos a hacer 2, 3. Sube la estrella de Jesús, brilla, sube también mi estrella, brilla, las dos se encontraron, aplauden y juntan sus manos, descienden bonitas. Vamos a orar, sí, ustedes me van a seguir a mí ya. Señor, le agradezco hoy porque usted me permitió escuchar la palabra de Dios. Como David, aún por ser muy pequeño y débil, pero ganó la pelea con Goliat, porque el Señor tenía mucha fe, creía en su palabra, Señor. Y al final usted le ayudó para ganar la batalla, Señor, y le convirtió en un rey, Señor. Así también permítame a mí, Señor, vivir como David, creyendo en la palabra, en su palabra, Señor, para que usted pueda trabajar en mi vida. También, Señor, le pido que usted pueda cuidar de mi familia, también de las maestras, también, Señor, así usted me pueda guardar esta semana, también para que pueda escuchar atentamente hoy, Señor, pueda escuchar a las maestras cuando hagan la danza, el origami, también en los otros cultos, Señor. Así usted nos pueda ayudar durante esta semana. Y todo eso se lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, niños, muchas gracias, ¿sí? Ustedes recuerden durante toda esta semana acerca de la historia de David y Goliat, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a continuar con la maestra María, ¿sí? Con el programa, ¿sí? Nos vemos en el próximo sábado, ¿sí? ¿Está bien? Escuchen atentos a la maestra que les va a decir, que les va a indicar, ¿sí? ¿Está bien, niños? Nos vemos. Adiós, niños. Muchas gracias a la maestra Noemí. Ustedes escucharon la historia de David. Él era un niño muy pequeño, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, él pudo derrotar a Goliat. ¿Verdad, niños? ¿Les gustó esa historia? Ah, está muy bien, niños. A mí también me gusta mucho. Ahora viene
una parte muy especial que a todos ustedes les gusta. Sí, porque ahora ustedes se van a poner de pie, van a empezar a hacer la danza con la maestra Eva, ¿sí? Ustedes tienen que estar muy atentos para aprender los pasos, para aprender las cosas que les va a decir la maestra. Ahora vamos a invitar a la maestra Eva para que nos enseñe la danza. Adelante, por favor. Hola, maestra Eva. Hola, maestra Nami, ¿cómo estás? Estoy súper feliz, maestra. ¿Sí? Sí. ¿Por qué estás feliz, maestra? Es que hoy vamos a aprender una danza muy bonita. ¿Sí? Niños, esta danza es nueva. Se llama ¡Jarajazón! Sí, maestra. Vamos a aprender esta danza, ¿ya? Nosotros primero vamos a hacer y luego ustedes vamos a enseñar paso por paso. Sí. ¿Está bien? Niños, por eso tienen que observarnos atentamente, ¿sí? La tía va a hacer de los pasos de los niños y yo de las niñas, ¿está bien? ¿Está bien, niños? Sí, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la danza. ¿Está bien? Sí. Las sus posiciones, maestra. Parecido. Muy bonita, ¿verdad? Bueno, esta danza ahora vamos a enseñar paso por paso. Pero antes, quiero que todos los niños se paren. Sí, niños, pónganse de pie todos. Los que estamos viendo por Zoom, ¿verdad, maestra? Sí, estamos viéndoles. Párense, niños, párense. Pónganse de pie. Y los que están apagados sus camaritas, préndanlo y vamos a aprender esta danza. Vamos, niños, ¿pueden prender sus cámaras? Sí, muy bien. Ahora quiero verles parado. A ver, Josué, párate. Ah, ya se paró, maestra. Ya todos ya se pararon, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ¿qué más? Ah, sí, ya están todos parados. Ahora sí podemos comenzar, maestra. Ya. Los pasos de la danza, ¿verdad? Sí. Vamos. El primer paso la maestra va a explicar. Primer paso, yo voy a hacer de las niñas y la tía de los niños, ¿verdad? Sí. Entonces, el primer paso vamos a girarnos vista al lado izquierdo y luego vamos a agarrar como si en nuestra mano tuviéramos un micrófono así, y nuestras manos hacia atrás. Eso. Sí, y vamos a sacar primero el pie izquierdo y vamos a juntar y avanzar 3 veces y luego saltamos hacia atrás, ¿sí? 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ajá, muy bien. Ahora yo les voy a explicar de los varones. Vamos a ponernos hacia atrás y vamos a contar 4 tiempos, ¿está bien? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Vamos al siguiente paso, maestra. El siguiente paso, las niñas estamos de frente y los niños atrás. Entonces vamos a empezar a correr en 4 tiempos. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Los niños giran al lado izquierdo. Sí. Vamos a hacer de nuevo. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos a girar hacia la izquierda. ¿Ya? Y luego, maestra, ¿qué viene? Luego, después de girar, hacemos nuestras manos a la cadera. Ya. Vamos a hacer, nosotros los varones, vamos a poner nuestros puños, estamos así. Porque giramos y luego hacemos así, luego nos paramos y hacemos 1, 2, de esta forma, ¿ya? 1, 2, ahora al otro lado también, 1, 2, ¿ya? 1, 2, 3, pero la rodilla tienen que doblarse un poquito, ¿ya? Con la primera la de izquierda, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y luego el siguiente paso es 1, 2, 3, ¿ya? En el 4 subimos, ¿ya? 1,
2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Después, maestra, entonces nosotros empezamos a correr, nos quedamos ahí, nuestras manos se van hacia atrás. Maestra, me olvidé una cosa. Los niños tienen que ponerse ahí, ¿ya? Y seguimos hasta que la maestra explique el siguiente paso de las niñas. Ya, entonces empezamos a correr, nuestras manos se van hacia atrás. Ponemos y levantamos el pie derecho primero a un lado, el pie izquierdo al otro lado, así sucesivamente. Un pie arriba y el otro pie abajo, un pie arriba y el otro pie abajo. Primero vamos a empezar con el derecho. 4 veces, ¿sí? 2, 3. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Luego el siguiente paso, hacemos 1, 2, 3, 4 y luego hacemos, como marchamos, abrimos nuestra mano, ¿sí? 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ajá. Primero abrimos nuestra mano y luego subimos a nuestro pecho, ¿sí? 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ajá. Y luego hacemos así. Un poquito nos inclinamos hacia atrás, ¿sí? 2, 3. Mientras los varones estamos siguiendo así. Hacemos como 4 veces porque la maestra lo va a hacer. Ya, 2, 3, entonces nosotros hacemos 1, 2, 3, 4, nos inclinamos un poquito y damos un poquito saltito, un pequeño salto y hacemos así, ¿sí? 4 veces, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y llegamos así, ¿sí? Se agachan un poquito y sus manos así hacia la cara, ¿sí? Sí. Ahora sí, vamos a ser un poco rápido, ¿está bien? Primero los varones, ¿ya? 2, 3, 1, 2, no, los varones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí ahora las niñas. 1, 2, 3, 4, pam, 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 pam. Muy bien. Ahora el siguiente paso, niñas, es ya juntos. ¿Está bien? Niñas y niños es juntos. Agarramos así, ¿ya? Y nuestros pies vamos a abrir de esta forma, ¿ya? Juntamente con la mano. Ahora la cabeza va a ir hacia la derecha, de esta forma. ¿Está bien? 1, ¿ya? Muy bien, 2, 3, 1. Y el siguiente paso es mirar hacia la derecha y movemos nuestra cabeza. Sí. 2, 3. 1, 2. Ajá. Ya, una vez más. 1, 2, 3. 1, 2. Ahora sí de aquí, ¿ya? 1, 2, 3. 1, 1, 2. Ahora el siguiente paso es así, de esta forma, ¿ya? La mano va a ir hacia la derecha. ¿Ya? 2, 3. Y con un pequeño salto vamos a hacer 2 veces, ¿sí? ¿Ya? 1, 2, 3, 1, 2. Y también tenemos que mover un poquito nuestra cabeza, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente 2, 3, 1, 2. ¿Ya? Sí. Ahora el siguiente paso vamos a poner de derecha, ¿ya? Hacia la derecha. Y nuestra mano tiene que estar a la altura de la boca y la otra mano derecha va a estar atrás, de esta forma, ¿ya? De esta forma. Y nuestro pie derecho vamos a ponerlo así. Y cuando saltemos 3 veces tenemos que gritar. No, tenemos que hacer así, de esta forma. Maestra, ¿lo hacemos? Ya, 2, 3. Ja, 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 ja. ¿Ya? Saltamos. Ahora vamos a contar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Otra vez? Otra vez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y luego, ahora ya es diferente. Las niñas, primero vamos a hacer de las niñas, ¿sí? Nosotros llevamos nuestros brazos hacia atrás y vamos a ir primero hacia adelante como un pequeño salto y luego vamos a volver a su lugar saltando. Vamos a hacer 2 veces. 2, 3. 1, 2. Ya. Entonces, ahora nosotros, los niños, cuando los niños están haciendo así, nosotros caminamos 4 veces a este lado. 3 y cuando un poco giramos 4 y aquí tenemos que llegar al 5. De frente, ¿ya? De frente. 1, 2, con el paso de las niñas más, maestra. 1, 2, 3. 1, 2. ¿Ya? Y el paso, niños, les voy a mostrar. Es el hombro tiene que pasarse así, como si fuera así, de esta forma. ¿Ya? A ver, todos, niños. Eso, muy bien. Ahora vamos a hacerlo con el pie derecho. Alzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Otra vez, ahora sí, maestra. Entonces hacemos 2, 3. 1, 2. Y luego las niñas hacemos el siguiente paso, ¿sí? Una vez que hacemos esos saltos con las manos atrás, vamos a pisar así.
2, 3, con la mano. Y hacen así su meñique. 2, 3. 1 y el otro también. 2. Ajá. Muy bien. Hacemos de nuevo. 1, 2. Y luego vamos a bajar. Vamos a caernos al piso, ¿sí? Con esos abiertos, ¿sí? 2, 3. ¡Pam! Y luego vamos a subir moviendo esas caderas y también la mano. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Llegamos ahí. Y hacemos este paso. Así. Así, niños. Y uno en su cachete. Hacemos 4 veces, ¿verdad, maestra? Sí. Ahora, en este tienen que hacer un gesto como si fuera así. Como inflar. Como han visto aquí cómo está un poco infladitos sus cachetes, ¿verdad? Entonces de esa forma un poco, ¿ya? Vamos a inflar nuestros cachetes. A ver, todos juntos. 2, 3. Eso, muy bien, niños. Algunos niños están haciendo muy bien, sí, maestra. ¿No ven? Ya. Vamos a seguir haciendo los pasos, ¿ya? 2, 3. Hacen, después de hacer esto, bajan al piso, luego suben. 1, 2, 3, 4. Se quedan ahí y luego sus cachetes se inflan y hacen así sus manos, ¿sí? Moviendo su cabeza. Y con sus cachetes. 2, 3. Sí, 4 veces. 4 veces, ajá. ¿Ya? 1, 2, 3. Muy bien. Y luego saltamos. Sí. Y luego vamos a saltar, ¿sí? Como estamos firmes haciendo esto, entonces luego saltamos, abrimos y las manos en la cintura. 2, 3. 1. Ajá. Y luego vamos a mirar al lado de los varones, así, y luego vamos a hacer esto, mirando a ese lado, ¿ya? Y nosotros, cuando los niños terminan de hacer esto, nosotros, como estamos haciendo así, este paso vamos a comenzar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y luego, como si fuera que estamos pensando, ¿está bien, niñas? Hacemos, caminamos. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Hacemos 1, 2, 3, 4, y en el 4 hacemos, en el 4 hacemos 1. El pie tiene que abrirse así, y la mano ahí, así, ¿ya? Una vez más, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y el siguiente paso, maestra, ya es un poco juntos, ¿verdad, sí, maestra? Es junto. Primero voy a indicarles de las niñas, ¿sí? Terminamos de hacer esto 4 veces mirando hacia los niños, mientras los niños hacen este paso, ¿sí? 2, 3, así miramos. 1, 2, 3, 4, mirando hacia los niños, ¿ya? Y luego ahora vamos a hacer juntas, de las niñas y de los niños. Sí. Haremos juntas, maestra, ¿está bien? Terminamos ese paso y luego... ¿el paso? Al siguiente paso. Ya terminamos ese paso y luego las niñas, como están abiertos sus pies y sus manos en la cintura, saltan y junto a sus pies y sus manos bajan, ¿sí? 2, 3, ¡pam! Ajá, así. 2, 3, estamos así, mirándose al lado, entonces saltamos y manos abajo. 2, 3, ¡pam! Muy bien. Y el paso, ahora vamos a hacerlo junto, maestra, ¿ya? El paso es, el pie tiene que ponerse de esta forma, de puntitas, y luego vamos a poner los puños y vamos a mover primero por la derecha, ¿está bien? 1, 2, 3, y las niñas van a ir hacia la derecha y nosotros a la izquierda, los varones, ¿ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, y vamos. Otra vez, maestra, ¿ya? La mano, maestra, ¿nos puedes explicar cómo se hace la mano en los pies? ¿Esa parte? Ya. Primero vamos a hacer 1, 2, 3, el pie, los manos vienen así y ahí se quedan, de los varones, ¿ya? Y luego como el pie tiene que estar aquí, el pie derecho, ¿ya? Adelante, y como si fuera estamos ocultos, y luego nos abrimos como si fuéramos, abrimos y miramos, ¿ya? Otra vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, abrimos y miramos, ¿ya? Y luego, como estamos en esa posición, cuando dice 1 y 2, dicen, ¿verdad? Entonces nosotros somos 1, los varones somos 1. Cuando dice 1, saltamos. Y cuando dice true, las niñas saltamos, ¿sí? Entonces estamos así, true, saltamos. Eso, muy bien. Y luego, maestra, una vez más, maestra, desde ese paso. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Y corremos 2 veces. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2. Y luego, las manos como si fuera, a ver, todos los niños nos vamos a despertar. ¿Cómo se despiertan? Ay, así, ¿no ves? Sí. Entonces nos despertamos. 1. Y vamos un poquito al lado derecho, así con nuestras caderas. 2, 3. Despertamos. 1. Y luego
después estamos ahí. 1, subimos, otra vez. Hacemos 1 y las manos cruzamos y el pie sube y luego vuelve. Abrimos, ajá. Muy bien, y giramos y alzamos nuestras manos y hacemos 1, 2, 3, 4. Otra vez. Y nuestra cara mirando hacia adelante. 2, 3. 1, 2, giramos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, niños. Otra vez, creo que algunos niños no están pudiendo. Entonces, otra vez vamos a volver. ¿Ya? De ese paso. 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahora el siguiente paso, maestra. ¿Ya? 1, 2, 3. El siguiente. Como están ahí, y bajan y alzan el pie derecho y botan. El otro también alzan juntamente con el puño ahí y con el pie y otra vez. ¿Ya? Vamos a es un poco rápido, niños, no es lento. ¿Ya? Otra vez desde aquí. Ya. Junto con el 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese paso no me has explicado ya. Es que cuando estamos ahí, ¿ya? 1, 2, 1, 2. Las manos estamos así. La derecha tiene que ir por adelante y la izquierda por atrás. Y vuelve y abajo de la misma manera. ¿Ya? Arriba y abajo. ¿Ya? Arriba y abajo. ¿Ya? Una vez más. Junta con ese paso. 1, 2, 3. Desde aquí. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2. ¿Ya? Y luego, ya ahora vamos a hacer juntamente con este paso. ¿Está bien? Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Giramos. ¿Ya? Otra vez. Desde aquí una vez más y luego el siguiente paso. ¿Ya? ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Giro. Y luego, ahora el siguiente paso. Están sus manos ahí. Hacemos 1, 2, 3. Al otro lado, atrás. Sí, perdón, me equivoqué. 3 y 4. Otra vez. La mano derecha con el pie izquierdo. La mano izquierda con el pie derecho. ¿Ya? Una vez más. 1, 2, 3. Mano derecha con el pie izquierdo. Pie derecho con el pie izquierdo. Tiene que chocar, ¿sí, niños? Ya, una vez más. 1, 2, 3. 1, 2. Ahora hacia atrás. ¿Ya? El pie izquierdo tiene que ir con la mano derecha. ¿Ya? 1, 2, 3. 1. ¿Ya? Hacia atrás, hacia allá. Ajá. Otra vez, desde adelante. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? El pie derecho, la mano izquierda con el pie derecho hacia atrás. ¿Ya? Una vez más, maestra, todo esto, ¿lo hacemos? Ya. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5, giramos. 1, 2, 3, 4. Eso, muy bien. Sí. Pero tiene que ser recto, niños. Solo tienen que chocar con los pies, ¿sí? De izquierda a derecha. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y niños, hasta aquí nosotros vamos a enseñar la danza. ¿Sí? ¿Está bien, maestra? ¿Sí, maestra? Sí, niños, vamos a enseñar hasta aquí los pasos, todos los pasos. Y la próxima nos vamos a volver a ver. Pero ahora quiero hacer con todos los niños, maestra. Sí, uno hasta donde que hemos aprendido, ¿verdad, maestra? Sí, ¿verdad, niños? ¿Quieren hacer junto con nosotros? Sí, vamos a hacer todos los pasos juntamente con la danza, ¿está bien? Ajá, ya. Ahora los varones, todos los niños me tienen que seguir a mí. Y todas las niñas tienen que seguir a la maestra Noemí. Sí, ¿está bien? Ya.
vamos a pararse. Algunos estaban sentados, maestra. Sí, mientras hacían la danza, hacían sentados. Ajá. Y hacían los pasos solo sus manos, maestra. Ya, tienen que pararse, niños. A ver, párense, niños. Muy bien. A ver, yo lo veo a Sonjo sentado. Ya, párense, niños. A ver, queremos verlo. Recién vamos a hacer toda la danza. A ver, párense. A ver, Mateo, Sonjo, Une. Párense. Ya están parados, maestra. Ya, todos ya se pararon. Ahora sí vamos a hacer la danza. Los varones me siguen a mí, ¿está bien? Y las niñas a mí. 2, 3 en sus posiciones. Pero niños, ¿qué les pareció, niños? Es un poco rápido, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, porque hasta nosotros nos cansamos haciendo la danza. Sí. Pero sí es un poco rapidito. Pero no se preocupen, niños. La siguiente vamos a aprender la otra parte. ¿Verdad, maestra? Sí, maestra. Por eso tienen que recordar, sí, esta semana y a la próxima vamos a hacer toda la danza. ¿Está bien? Sí. Espero que a todos les haya gustado la danza. Y también no se olviden, niños, cuando hacen la danza tienen que sonreír. Se ven bien bonitas cuando ustedes sonríen. Nosotros también, ¿verdad, maestra? Sí. Nos vemos bonitas. Cuando nosotros sonreímos. Así que todos tienen que sonreír, ¿verdad, maestra? Sí, maestra. Ya. Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima. El próximo culto de niños. Sí, ¿verdad? Adiós, niños. ¡Chao, niños! ¡Se cuidan! Y recuerden aprender la danza. Adiós. Gracias a la maestra Eva y Noemí nos enseñaron una bonita danza, ¿sí? Yo vi a varios niños haciendo a Matías, a Díaz y también a Kerem. También estaba Ian, ¿sí? Todos ellos estaban haciendo muy bonita la danza. También estaba Mateo, Unzo, también Sonjo. Todos ellos estaban haciendo. Y también todos los que nos están siguiendo por Facebook, espero que hayan aprendido y se hayan divertido también. Ahora nos estamos olvidando de una parte muy importante. Esta es mi parte favorita, ya que conozco muchas historias y también puedo conocer mi corazón. Ahora vamos a invitar a la maestra Jessica para que nos pueda hablar más del mundo del corazón. ¿Sí? ¿Les gustaría escuchar más historias? Sí, está muy bien. Vamos a invitar a la maestra Jessica para que nos pueda compartir el mundo del corazón. Adelante, por favor. Niños, ¿cómo están? Espero que hayan podido divertirse haciendo la danza. Y la próxima no se olviden, ¿no? Repasar, practicar para aprender la segunda parte. Y bienvenidos a El Mundo del Corazón. Quiero empezar primero contándoles una historia que... Bueno, mientras me habilitan para compartir, hoy les quiero decir de qué vamos a hablar. Tenemos un tema muy importante, muy importante e interesante. Es la felicidad. A ver, vamos a empezar. Pero primero voy a contarles una historia. Esta historia se trata de un capitán y se llama Suelta el mástil. Entonces, dice que este capitán tenía un hijo,
pero como no lo podía ver muy constantemente, entonces lo llevó a un viaje junto con él. Y el hijo estaba tan emocionado que alistó sus juguetes y también se llevó a su monito. Su monito para él era como su amigo. Por eso lo llevó con él. Empacó también sus libros y subieron a bordo del bote. Entonces, el niño, como estaba jugando con su mono, también estaba leyendo los libros, un día se aburrió, entonces comenzó a jugar con su mono. Pero el mono le quitó su sombrero al hijo del capitán. Entonces el mono, empezaron a correr los dos. El niño le empezaba a perseguir al mono, pero como él corría tan rápido, entonces subió hasta el mástil más elevado. Entonces subió el mono más rápido que el niño, pero él no quiso dejar que el mono tuviera su sombrero, entonces fue detrás de él. Y cuando subió hasta la punta del mástil, el hijo se dio cuenta que estaba muy alto, entonces empezó a tener miedo, pero estaba tan asustado que no podía moverse. Entonces imagínense cómo estuviera ese niño, estaba muy asustado, ¿verdad? Imagínense si ustedes estuvieran ahí muy elevado. Entonces los que estaban en ese bote vieron a su hijo. Uno de ellos lo vio y dijo: está ahí el hijo del capitán, ¿qué vamos a hacer?, le dijo. Entonces no sabían qué hacer, porque sabían que si ellos mismos escalaban, no lograrían alcanzar al niño, porque uno cuando está ahí arriba, o bueno, está haciendo algún esfuerzo, se cansa, ¿no? Entonces el niño en algún momento se hubiera cansado, y antes de que ellos pudieran llegar, el niño tal vez hubiera podido caer. Entonces ellos dijeron: bueno, entonces vamos a llamar mejor al capitán. Y le dijeron al capitán: capitán, su hijo ahí está en el mástil, así. Entonces el capitán pensó, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Así. Se quedó en silencio un momento pensando para sí mismo y sacó su pistola. Entonces el mono también estaba ahí, pero el mono ya había bajado con su sombrero. Entonces todos los que estaban alrededor del capitán pensaban: ahora le va a disparar al mono, le decían, ahora le va a disparar al mono, pero ¿de qué sirve eso así? Pero a pesar de eso, no es lo que el capitán estaba pensando hacer, sino el padre le dijo a su hijo, sacó su pistola y le gritó: hijo, voy a contar hasta 3 y quiero que saltes. Si no saltas hasta que yo cuente 3, voy a disparar, le dijo. Entonces su hijo, ¿cómo estaría? Muy asustado, pero también tendría miedo, ¿no? Porque él sabía que su padre iba a cumplir lo que él le estaba diciendo. Entonces su padre le dijo, bueno, contó hasta 1, ¿no? 1, y el niño le decía: no, papá, no, por favor, no me dispares, así. Y luego seguía contando 2, y cuando terminó de contar, antes de que terminara de contar 3, el hijo saltó hacia el mar, y como los que estaban alrededor del capitán ayudándole, rápidamente fueron al mar y lo rescataron. Y así el hijo pudo estar nuevamente con su padre. Fin. ¿Qué les pareció la historia, niños? ¿Les gustó? ¿Les pareció muy interesante? Sí, a mí también me gusta esta historia. Pero ¿saben qué? En esta historia nosotros también podemos descubrir el mundo del corazón. Y vamos a ver cómo por medio de esta historia aprendemos más sobre el mundo del corazón, ¿sí? Primero vamos a ver el padre, cuando nadie podía salvar a su hijo, ¿verdad? Ni él mismo tenía la fuerza de subir así con sus propias fuerzas donde él estaba. ¿Qué tenía que hacer? Tuvo una sabiduría que ese padre pudo salvar a su hijo. Entonces,
Aquí vemos el dibujo del niño que tiene sufrimiento, ¿no? Porque está asustado, también piensa que, ¿qué voy a hacer aquí? Así. Y su padre ahí está, pero con una sabiduría, ¿no? Entonces, ¿saben qué, niños? Lo mismo pasa en nuestra vida. En nuestra vida nosotros tenemos muchas veces preocupación, tenemos dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta la sabiduría. Y también debemos recordar esto, que es muy importante, nuestros pensamientos son limitados. Entonces, ¿cuál era nuestro tema? Felicidad. ¿Cuál es la felicidad? Tal vez para ustedes la felicidad, o bueno, para algunos niños, ¿no? Puede ser tener muchos juguetes, tal vez, ¿no? O tener muchas cosas, pero eso nos puede dar la alegría, es verdad. Pero la felicidad verdadera, ¿qué será? La felicidad verdadera, niños, es saber percibir el corazón de otra persona. ¿Cómo es eso? Podemos pensar, ¿no? ¿Cómo es percibir el corazón de otra persona? Y volvemos al ejemplo del niño. Este niño se sentía muy triste. Entonces, igual nosotros, como decíamos, podemos tener esa tristeza, dificultades, pero ¿cómo podemos nosotros, dice, tener la felicidad? Tenemos que percibir el corazón de otra persona, de nuestros padres, por ejemplo. Y aunque no crean, niños, todos necesitamos esa sabiduría. Necesitamos la sabiduría de otra persona. Yo como maestra, sus papás, ustedes, todos necesitamos la sabiduría de otra persona. Y más que nosotros somos niños, ¿no? Porque muchas veces no conocemos muchas cosas y necesitamos aprender, ¿no? Esa sabiduría. ¿Y cómo podemos percibir el corazón de otro niño, de nuestros padres? ¿Cómo? Primero, expresando. Expresando nuestro corazón. Pero antes de expresar, tenemos también que saber escuchar. Pero más que escuchar, oír con el corazón. No solamente oír, digamos, cuando nuestros padres nos dicen, recoge tu cuarto o haz algo que no nos gusta, ¿no? No solo debemos oír esa palabra como una palabra, sino debemos tratar de escuchar, de oír con el corazón. Mi padre, ¿por qué me está diciendo esto así? Porque ustedes creen que sus padres no los aman, creen que no quieren lo mejor para ustedes. No, ¿verdad? Sus padres quieren lo mejor para ustedes. Los aman mucho, por eso les dicen las cosas, por eso les preguntan, a veces les riñen también, sí, pero es con un motivo, con un propósito. Entonces, eso es lo que debemos hacer primero, oír con el corazón, escuchar más allá de lo que nuestros papás nos pueden decir. También es importante expresar, hablar, cómo yo me siento, qué problemas a mí me causan dificultad o me causan tristeza tal vez, porque como niños, entonces muchas veces nosotros tenemos situaciones, o sea, cosas que nos causan dificultad. Eso nosotros tenemos que expresar con nuestros padres también. Y debemos recibir lo que nuestros padres nos pueden decir. Y así nosotros como ese padre podemos tener la felicidad. También, niños, es importante, como decíamos, reconocer que nuestros pensamientos son limitados. Nuestros pensamientos también tienen un límite. Y en estos momentos, en vez de buscar nuestra fuerza de nosotros mismos, debemos aprender a liberarnos de nosotros mismos y aceptar de otras personas. Por ejemplo, de nuestros padres. ¿Y cómo es eso? Que como este padre, ¿no? No podía subir, no tenía esa capacidad de subir donde su hijo y bajarlo por su propia fuerza. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Desechar su sabiduría de sí mismo, su fuerza, y aceptar otra sabiduría. Entonces, igual nosotros, niños, debemos
sí, conocemos muchas cosas. Yo sé que ustedes conocen muchas cosas, pero nos falta. Entonces, en ese momento, cuando no sepamos la respuesta, cuando no tengamos esa solución, debemos aprender a aceptar la sabiduría de otra persona, nuestros padres también. Y cuando aceptamos esa sabiduría, nosotros podemos recibir la esperanza, podemos tener alegría y felicidad y recibir y también puede cambiar nuestra vida. Quiero darles también, niños, un ejemplo con una cámara. Ahí ustedes ven una cámara, ¿no? Una cámara. Y vamos a ver, ¿no? Como el conocer a otras personas que nos rodean, sean niños, sean nuestros padres, puede ser diferente de la manera en que nosotros podamos abrir nuestro corazón. ¿Cómo? La cámara, como nosotros vemos ahí, ¿qué capta? ¿Creen que la cámara pueda captar la imagen? Sí, ¿no? La cámara capta muy bien la imagen, pero no puede captar esa emoción, no puede captar esa sensación que nosotros, digamos, estamos en un lugar que nos gusta mucho y estamos muy felices. La cámara va a captar la imagen, pero no va a captar nuestra emoción, que estamos muy felices, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida, niños, pasa lo mismo. Si nosotros solamente podemos expresar o escuchar superficialmente, va a ser como esa cámara, que solo va a captar la imagen, el momento, pero no lo que nosotros realmente sentimos, lo que nosotros realmente tenemos en nuestro corazón. Entonces, niños, es muy importante que nosotros, más que como vivir como esa cámara que solo capta el momento, aprendamos a tratar a todos los que nos rodean con el corazón. Que aprendamos a expresar desde el corazón lo que nosotros sentimos. Y también recibir, aceptar y recibir. Así nosotros podemos conectar nuestro corazón. Por ejemplo, con nuestros padres podemos conectar expresando y recibiendo. Y así nosotros, ¿qué vamos a tener? Dice, la paz, la alegría, y va a cambiar nuestra vida. También, niños, yo quiero que recuerden algo muy importante. Nosotros estamos compuestos por 3 cosas. ¿Sabían eso? Y uno es el cuerpo. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestras manos, nuestros pies. Y lo cuidamos muy bien. Tenemos también nuestra mente. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, tener mucha información. Y por último tenemos nuestro corazón. Esas 3 cosas nosotros tenemos. ¿Y cuál es más importante? El corazón. Ambas, todas son importantes. Pero si el corazón y la mente y el cuerpo no están en equilibrio, no puede haber una felicidad. Entonces, y también un dato curioso del cuerpo, es que el órgano más grande del cuerpo, ¿saben cuál es? La piel. Sí, recuérdenlo siempre. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Y con esto, ¿qué quería decirles, niños? Que a veces nosotros tenemos dificultades, ¿verdad? Tenemos problemas o nos sentimos mal. Pero digamos que nos sentimos mal, nuestro cuerpo se va a enfermar y también nuestro corazón se enferma. Eso recuerden bien, niños. Si nuestro cuerpo se enferma, nuestro corazón se enferma. Pero no es necesario que nosotros, digamos, estemos muy saludables para que nuestro corazón esté así. Si solamente nosotros tenemos alegría en nuestro corazón,
recibimos eso, ¿no? Alegría, esperanza, automáticamente, aunque nuestro cuerpo se sienta mal, nosotros vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es el que nos dirige, es el que nos permite avanzar o retroceder. Como un semáforo. Ustedes han visto los semáforos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando es verde, avanzamos. Y cuando es rojo, nos detenemos, ¿no? Entonces, así es nuestro corazón. Nos permite avanzar. Entonces, niños, yo quiero que ustedes siempre reciban la alegría, la esperanza, el corazón. Ese corazón, para que ustedes puedan vivir así. No importa nuestra situación externa, ¿no? Si nos duele algo, si estamos mal, si nuestro corazón tiene eso vamos a reflejar. Automáticamente todo va a cambiar. Y por eso, niños, espero que todos juntos podamos recibir la verdadera felicidad en nuestro corazón. Y hasta aquí yo quiero compartir con ustedes. En la próxima seguiremos hablando más sobre el mundo del corazón y conociendo más acerca de nuestro corazón, ¿sí? Por eso, gracias, niños, por su atención y nos vemos. Muchas gracias a la maestra Jessica por compartirnos el mundo del corazón. ¿Ustedes entendieron, niños? ¿Nosotros cómo podemos recibir ayuda? Escuchando la sabiduría de otras personas. ¿Y qué es más importante? Expresar nuestro corazón. ¿Ustedes entendieron eso? Por eso creo que este tiempo nosotros tenemos que expresar mucho nuestro corazón para que nos puedan ayudar también, ¿sí? Ahora llegó el tiempo de despedirnos, niños. Pero en la próxima vamos a seguir con muchas sorpresas. Pero antes, yo les tengo una sorpresa. Una sorpresa muy, pero muy bonita. Todos los maestros preparamos con mucho cariño para ustedes una canción. Espero que les guste y nos vemos para la próxima, ¿sí? ¡Chao, niños! Si yo fuera mariposa, gracias daría por mis alas a Dios. Si yo fuera un ruiseñor, gracias daría por mi cantar. Si yo fuera un pez en el mar, un salto daría para hacerte reír. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y el poder sonreír. Me diste a Jesús y tu hijo ya soy. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Si yo fuera un elefante, mi trompa, Señor, haría sonar. Si yo fuera un canguro, saltaría hacia ti. Si pulpo fuera yo, Señor, por mi hermosura gracias daría. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y el poder sonreír. Me diste a Jesús y tu hijo ya soy. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Si yo fuera una lombriz, en tierra, Señor, viviría feliz. Si yo fuera un caimán, por mi sonrisa gracias daría. Si yo fuera un oso peludo, gracias daría por mi pelo algodonado. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y el poder sonreír. Me diste a Jesús y tu hijo ya soy. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy.